but I just gotta know one thing. Are you ready? No! I said, are you ready? Miembros y líderes de uno de los stables más populares en la historia del wrestling, Shawn Michaels y Triple H coincidieron en la década del 90 en la WWE. Ambos idearon un concepto para competir frente a la NWO, de su competencia en la famosa Guerra de los Lunes. Eso los llevó a convertirse en grandes amigos dentro del kayfabe y en la vida real, a tal punto de trabajar juntos hoy en día en NXT, liderando una invasión que se veía venir. Pero en el año 2002, en pleno regreso del Chico Rompecorazones, hubo un suceso que cambiaría para siempre esta historia, donde los mejores amigos pasarían a ser mejores enemigos. Bienvenidos a Spot Monkeys, y esto es la rivalidad entre Shawn Michaels y Triple H. No es sorpresa para nadie que Triple H y Shawn Michaels dominaron la WWE como DX. Si quieres saber más en detalle de esa historia, tengo un video hablando de ello. El primer enfrentamiento entre ambos no fue como rivalidad, de hecho fue antes de la existencia de los degenerados. Shawn Michaels venía de proclamarse campeón mundial en WrestleMania 12, en un Ironman de más de una hora, frente a Bret the Hitman Hart. Y un mes después, en una lucha no titular, tuvo que enfrentarse a un no consagrado Triple H, en una lucha de 20 minutos, donde Michaels se llevó la victoria, con un impecable Switching Music. Y como anécdota, siendo parte de DX, pusieron de cabezas a las autoridades entonces, muchas veces rompiendo la cuarta pared. El sargento Slaughter los haría enfrentarse por el extinto campeonato europeo. Michaels y Triple H en su tónica solo se burlaron de la situación y plantearon un combate de 1 minuto con movimientos exagerados y con un Triple H venciendo fácilmente al Chico Rompecorazones y celebrando de una forma épica, como si hubiese dado la lucha de su vida, y de paso ganando por primera vez el campeonato europeo. Terminado esto, ambos junto a Chyna se burlarían descaradamente del sargento. Obviamente estos dos enfrentamientos mencionados fueron una previa de la verdadera rivalidad. Triple H aún no se convertía en alguien que pudiese mirar a la misma altura a Shawn Michaels. Mientras tanto, el Chico Rompecorazones caería lesionado, luego de una lucha con Undertaker en Royal Rumble 1998, retirándose en el evento central de WrestleMania 14 al perder el campeonato con Stone Cold Steve Austin. Bajo la ausencia de Michaels, Triple H tomó el mando de DX, fue escalando en la empresa convirtiéndose en el juego, el Rey de Reyes, el Asesino Cerebral y todos los seudónimos que le conocemos. Tanto en el año 2000 como en el 2002 fue estelar en WrestleMania, por lo que ya era un luchador consagrado, ya está considerado como una de las caras más importantes de la federación. Coincidentemente, ambos regresaron en el año 2002. Triple H tras lesionarse se perdió todo el ángulo de la invasión. Regresó, ganó el Royal Rumble y despojó de su campeonato a Chris Jericho en WrestleMania para perderlo posteriormente con Hulk Hogan. Michaels por su parte regresó en junio del mismo año, introducido por su ex compañero en la federación Kevin Nash, uniéndose a una nueva NWO, idea que fracasaría, siendo dispersado todos sus integrantes. En el mes de julio, Eric Bischoff trae de vuelta a Triple H a la marca roja, y la reunión con Michaels era inminente. Es por eso que un 22 de julio del año 2002, Hunter le da la antigua camiseta de la facción, y ambos se encaminarían al ring. Ambos se veían dichosos de volver a estar en el mismo cuadrilátero,
haría las típicas promos de DX e inmediatamente después del Sockhead, Triple H atacaría a traición al chico rompecorazones con un brutal pedigrí en el centro del cuadrilátero. La gente en el Coliseo pasó de la algarabía al desconcierto, pero lo que no sabían es que nacía una de las rivalidades más míticas de la empresa. A la semana siguiente, Triple H salía al centro del ring a dar explicaciones, apelando a que la carrera de Michaels se había acabado tras su lesión. Se había acabado el ícono, el showstopper, pero algo raro pasaba, por lo que el juego fue hacia los estacionamientos. Ahí, rodeado de superestrellas, Shawn estaba tirado en el piso, tras ser estrellado en la ventanilla de un auto. Triple H pidió ayuda, siendo transportado en una ambulancia. Pasaría otra semana y Triple H y Shawn Michaels tendrían una conversación a distancia. Ahí Michaels, con la cara lastimada, revela con una grabación que Triple H había sido el atacante. Hunter sonríe cínicamente y lo admite, argumentando que lo hizo para protegerlo, que su carrera estaba acabada, que el chico rompecorazones estaba muerto, apelando a que iba a ser él cuando no pudiese satisfacer a su esposa o no estar ahí para su hijo. Pero el chico rompecorazones solo tenía un objetivo: luchar, lanzando un desafío para el evento más ardiente del verano, SummerSlam. Por lo que la semana siguiente el chico rompecorazones interrumpe en una lucha entre Triple H y el campeón de Rock, en la que también estaba Brock Lesnar. Shawn Michaels quedaría en pie, donde incluso le aplicó una Switching Music a la bestia encarnada, quedando bien posicionado de cara a SummerSlam. El gran día había llegado. Michaels, tras 4 años de retiro, volvía a un ring de la WWE, y era una lucha sin sanción, una lucha no autorizada, una lucha callejera sin descalificación. Shawn Michaels sorprendió a todos esa noche con un nivel espectacular, y junto al Rey de Reyes contaron una historia buenísima. Fue un choque estremecedor, donde usaron todo tipo de objetos. Michaels atravesó a Triple H en una mesa fuera del ring, y posteriormente aplicó su codazo biónico desde la escalera. Triple H por su parte fue dominante, pero Triple H con un mazo golpearía 2 veces contundentemente la espalda de Michaels, la misma espalda por la que se tuvo que retirar 4 años atrás. Triple H se retiraba de la arena con una derrota, pero con sabor a victoria, sonriendo mientras Michaels era retirado en una camilla. Bajo el kayfabe, Shawn Michaels había sido gravemente lesionado, no pudiendo volver a competir por palabras del mismísimo Triple H. Es por eso que pasarían 2 meses sin saber de él en el cuadrilátero. En ese tiempo, el campeón de WWE Brock Lesnar migraba hacia SmackDown, dejando a la marca roja sin campeonato mundial. Eric Bischoff trajo de vuelta el campeonato mundial de WCW, rebautizado como Campeonato Mundial Peso Pesado. Dicho campeonato fue regalado a Triple H, defendiéndolo frente a gente como Ric Flair, Jeff Hardy, Rob Van Dam, y unificándolo con el campeonato intercontinental, tras derrotar al demonio Kane en No Mercy. Es por eso que llegábamos a noviembre, semanas previas a Survivor Series. Triple H junto a Chris Jericho se enfrentaban a Booker T y a Kane. En medio de la lucha hace acto de presencia el chico rompecorazones, aplicando una super kick y dándole el triunfo al equipo de Booker T y Kane. Tras eso tomaría el micrófono, confirmando su presencia en Survivor Series, donde entraría la primera cámara de la eliminación de la historia. A la cámara entrarían el campeón mundial peso pesado Triple H, Shawn Michaels y 4 luchadores enterrados por Triple H, Chris Jericho, Booker T, Rob Van Dam y el demonio Kane. Los 6 luchadores tuvieron momentos para destacar. Rob Van Dam, a pesar de verse muy fuerte, fue el primer eliminado, siguiéndolos Booker T, Kane y finalmente Chris Jericho, con una gran Switching Music, quedando todo para definir entre Michaels y Triple H, y prácticamente fue una lucha aparte. Este mano a mano estuvo lleno de segmentos buenos, como el codazo desde arriba de la cámara. Michaels sobrevivió un pedigrí de forma infartante, y cuando todo se veía negro para Shawn, encontró una Switching Music definitiva, y se lleva la primera cámara de la eliminación de la historia, proclamándose campeón mundial, peso pesado de la WWE. Tan
Solo habían pasado 2 luchas de su retorno y el chico rompecorazones ya era campeón mundial otra vez, y obviamente el asesino cerebral no se iba a quedar con los brazos cruzados, obviamente quería su revancha, y para ello, ambos descenderían al inframundo. Por segunda vez en la historia se replicaban las 3 etapas del infierno, un concepto de lucha con 3 distintas estipulaciones. La primera caída fue una lucha callejera y fue una verdadera pelea. Usaron hasta un bate en llamas, basureros y sillas. Triple H se terminaría llevando la primera caída, tras aplicar un letal pedigrí. La jaula de acero bajó de los aires y la guerra prosiguió. Ni la ayuda de Ric Flair dentro de la estructura ayudó a Triple H, ya que Michaels, con una épica splash desde lo más alto de la jaula, atravesaría el juego, empatando la serie. Y la caída definitiva sería una lucha de escaleras, y tras un par de intercambios de movidas, Michaels quedó con camino libre hacia el campeonato, pero Triple H derribó al chico rompecorazones, provocando que atravesara 3 mesas, siendo Triple H quien descolgaría el campeonato, ganando la contienda en casi 40 minutos de combate. The end is here. The game is over. No more pretending. Tras aquella guerra los caminos se separaron. Triple H junto a Evolución empezó una rivalidad con Scott Steiner, mientras que Michaels entró a la batalla real, para posteriormente entrar en una rivalidad con Chris Jericho. Los caminos de estos dos se volverían a topar en una lucha de relevos australianos en Backlash 2003. Triple H, Chris Jericho y Ric Flair derrotarían a Shawn Michaels acompañados de Booker T y Kevin Nash en una lucha regular en medio de la cartelera. Seguirían enfrentándose en algunos combates de equipo en Raw y en SummerSlam. Un año después de aquella guerra que libraron, ambos entrarían a la cámara de la eliminación nuevamente. Triple H volvió a entrar como campeón mundial peso pesado, aunque su rivalidad con Michaels quedaría un poco a segundo plano, pues Goldberg se convertiría en una verdadera amenaza para el juego. Kevin Nash, Randy Orton y Chris Jericho serían los demás integrantes. Goldberg arrasó con todos eliminando a Randy, Michaels y Jericho, pero el juego con sus artimañas ocupó el mazo para tumbar a Goldberg, atacándolo posteriormente con todos los demás miembros de Evolución. Triple H posteriormente perdería el campeonato con Goldberg, y Michaels entraba en una rivalidad con los demás miembros de Evolución, encargándose de Randy Orton en Unforgiven y de Batista en Armageddon. Y en ese mismo Armageddon, Triple H recuperaría su campeonato mundial peso pesado. Es por eso que en el último episodio de Raw en el año 2003, un 29 de diciembre, Shawn Michaels y Triple H volverían a medirse en un 1 contra 1, una lucha válida por el campeonato mundial peso pesado. La lucha es de mis favoritas en la historia de la marca roja y de mis favoritas de esta rivalidad. Fue un gran enfrentamiento, una gran historia para cerrar el año. Obviamente Ric Flair interfirió en varios momentos, el árbitro fue derribado un par de veces, donde finalmente Eric Bischoff terminó reemplazando al árbitro. Shawn Michaels encontró su remate definitivo y se dejó caer sobre Triple H, llegando a la cuenta de 3. El público había explotado de algarabía, Michaels nuevamente era campeón, pero Bischoff le entregó el campeonato al juego, mostrando una grabación donde ambas espaldas estaban en la lona, terminando todo en un doble conteo. Michaels golpeó a Ric Flair y a Eric Bischoff. Eric tomaría el micrófono y lo despediría, pero Stone Cold Steve Austin haría acto de presencia. El sheriff revertiría la situación, diciendo que Michaels no iría a ninguna parte, y en el primer Raw del año 2004 hizo oficial un nuevo enfrentamiento entre ambos, en Royal Rumble, en una lucha de último hombre en pie. El combate siguió la misma tónica de sus anteriores enfrentamientos, dos hombres dándose con todo tipo de movidas y objetos, esta vez sin intermediarios. Ambos trabajaron hasta que sus cuerpos no pudieron más, emanando líquido vital, como en todas sus contiendas anteriores. Michaels agónicamente se paró para recibir un letal pedigrí, y con su último esfuerzo, aplicó una super kick, cayendo ambos en el centro del ring, cediendo ante la cuenta de 10 y empatando nuevamente.
Por segundo enfrentamiento consecutivo ninguno conseguía imponerse al otro, y lo que ya muchos anticipaban era un enfrentamiento definitivo, en el evento más importante de la WWE, pero lo que muchos no sospechaban es que en la batalla real sumaríamos un antecedente que cambiaría el rumbo de este feudo. El olvidado Royal Rumble 2004 fue para muchos uno de los más emocionantes a la fecha, y aunque Vince McMahon quiere enterrarlo, simplemente es muy difícil de olvidar. El Rabid Wolverine Chris Benoit entraría en primera posición a la batalla real junto al asesino de leyendas Randy Orton. Cabe decir que muchas historias se entrecruzaron durante la lucha, como la eliminación de Goldberg por culpa de Brock Lesnar o el feudo de Mick Foley y Randy Orton. Pero nada fue más épico que la hora 1 minuto y 30 segundos en el que Benoit estuvo dentro de la contienda, eliminando al Big Show con un final totalmente emocionante y dramático. Al igual que Shawn Michaels en 1995, Chris Benoit era proclamado ganador del Royal Rumble entrando en primera posición, con un récord de permanencia roto por Rey Mysterio 2 años más adelante. Chris Benoit hizo su historia y se entrometía entre dos colosos consagrados como lo son Triple H y Shawn Michaels. Lo normal era que el ganador de la batalla real se enfrentara mano a mano contra el campeón que eligiera, aunque en WrestleMania 2000 ya se había roto este patrón. Sin embargo, Shawn Michaels no iba a quedarse tranquilo, ya que no había sido derrotado directamente en los últimos 2 enfrentamientos con el juego, y es por eso que en la firma de contrato en presencia de Eric Bischoff, el chico rompecorazones interrumpió a Benoit, que tras un discurso y una Sweet Chin Music estampa su firma en el contrato robándose el cupo en WrestleMania. Stone Cold Steve Austin, en su cargo de sheriff en un episodio de Raw, miró fijamente a Triple H y anunció que por primera vez en la historia, el campeonato mundial de peso completo sería defendido en el evento estelar de WrestleMania en una triple amenaza. Los participantes serían el campeón Triple H, la persona que firmó el contrato Shawn Michaels y el ganador de la Royal Rumble 2004, Chris Benoit. En las semanas previas se dedicaron a atacarse entre ellos en distintas formas, generando expectativas por los aires en lo que sería un combate de ensueño en la vitrina de los inmortales. El resultado del enfrentamiento fue uno de los mejores eventos estelares de WrestleMania. Cada protagonista del combate estuvo a la altura, con una intensidad, historia y calidad tremenda. Si bien todo fue centrado en Shawn Michaels y Triple H, Chris Benoit vino desde abajo como buen underdog, saliendo de pie entre estos dos, haciendo rendir al campeón completo Triple H y celebrando junto a Eddie Guerrero en uno de los cierres más nostálgicos y emotivos de la historia del magno evento. La triple amenaza fue aclamada por la crítica y por los fanáticos de la lucha libre, por lo que siguiendo con la tónica de WWE, repitieron el mismo combate en el evento central de Backlash. El combate conservó la misma epicidad, y esta vez, variando el resultado, Benoit hizo rendir a Shawn Michaels, en el centro del ring con un franco tirador. Ya olvidados del campeonato mundial, ambos necesitaban poner un fin momentáneo a su ya larga rivalidad. Es por eso que en Bad Blood ambos entrarían a la celda infernal. El combate volvió a ser intenso, los objetos y las movidas extremas volvieron a ser tónica, y obviamente la sangre lo hicieron en todos sus combates. En esta lucha sobrevivieron mucho, uso de escaleras y mesas, Triple H soportando una super kick brutal. Y bueno, Shawn Michaels cayó al ser conectado con un tercer pedigrí. Triple H al fin había conseguido un triunfo legítimo, sin intermediarios sobre el chico rompecorazones, saliendo en brazos por los demás miembros de Evolución. Triple H culpó a Shawn Michaels por haber perdido el campeonato, es por eso que siempre siguió en la órbita titular, lo que terminó en la traición a su pupilo Randy Orton,
quien le había arrebatado el campeonato mundial a Chris Benoit. Triple H volvió a ser campeón, y en el extinto evento Taboo Tuesday, Triple H tenía 3 opciones con quien defender su campeonato mundial: Chris Benoit, Edge o Shawn Michaels. La gente se terminó inclinando por el chico rompecorazones, y en una lucha bastante normal que contó con las intervenciones de Batista para ayudar a Triple H, y finalmente de Edge, aplicando una lanza a Shawn Michaels, regalándole el triunfo al Rey de Reyes, reteniendo su campeonato una vez más. Y por decirlo así, cerrarían la gran rivalidad por todo lo alto. Los siguientes enfrentamientos ya no fueron dentro de una rivalidad tan significativa como lo hemos relatado en este video. Un año después, un 9 de diciembre del 2005, volverían a toparse en un 1 contra 1. Fue en un Raw dedicado a las tropas, donde básicamente fue un intercambio básico de movimientos, donde Shawn Michaels no tuvo problemas para llevarse una victoria frente al juego. Comenzando el año 2006, el chico rompecorazones se entró en una rivalidad contra Vince McMahon. Obviamente Triple H estaría de parte de Vince, siendo parte de los acosadores de Michaels. Triple H junto a Shane derrotaron a Michaels en una lucha en desventaja, y volverían a enfrentarse en un 1 contra 1 el 27 de marzo del año 2006, una lucha normal, que finalmente terminaría sin resultado. Vince McMahon también le dio la espalda a Triple H, por lo que un 12 de junio lo impensado ocurrió. La peor pesadilla de Vince en los 90 volvía. I think I know the answer to this, but I've still got to ask it. Are you ready? No, I said, are you ready? DX hacía las paces, dando un último recorrido de 4 años. Ya como anécdota, si bien nunca volvieron a estar enamistados, sí volverían a tener ciertos cruces. Por ejemplo, el 2008 ambos entrarían a la cámara de la eliminación, buscando un contendiente por el campeonato de la WWE, donde Triple H eliminaría a Michaels con un pedigrí. El 22 de noviembre del 2009, DX gozaba de una nueva reunión, y juntos entrarían como equipo para desafiar a John Cena en una triple amenaza por el campeonato de la WWE. Y apenas tocada la campana, Michaels conecta una super kick de forma imprevista a Triple H, generando a John Cena una cara de impacto. Finalmente, el rapero mayor terminaría reteniendo su campeonato. Y ya su último cruce fue en la última batalla real del chico rompecorazones, el año 2010, donde Shawn Michaels eliminaría a Triple H con una super kick. Sin duda una magnífica rivalidad, que deja las siguientes estadísticas en luchas 1 contra 1. Tuvieron 10 enfrentamientos en singles, con 3 triunfos para Shawn Michaels, 4 triunfos para Triple H y 3 empates. Gracias por quedarte hasta acá. Deja un comentario cuál es tu lucha favorita de esta gran rivalidad. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video y que tengas un día 5 estrellas.